continuamos con el estudio del don de profecía. Mira qué cosa, todos los dones los hemos podido dar en una clase, pero sin embargo en el de profecía hemos tenido que detenernos, ya que este don necesitamos como congregación del Señor detenernos un poco a entender más profundamente acerca de este don. ¿Por qué me detengo? Para analizar un poco este don, y es el título de esta segunda clase, análisis del don de la profecía. Vamos a hacer un análisis profundo acerca de este don. Me tomé la atribución de adelantar ya algo de lo que iba a estar escribiendo en la pizarra para yo ir ganando tiempo. Pablo le dice a los corintios, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Claramente, Pablo está hablando del hablar en lenguas y el profetizar, haciendo una diferenciación. Pero cuando leemos esta analogía, esta comparativa que hace el apóstol Pablo, me hace comprender una cosa bien importante. Si tanto la lengua es confusa para ministrar a una persona, sino que es para edificarse uno mismo personalmente cuando habla este género de lengua, de igual manera la profecía necesita tener un sonido cierto y no un sonido incierto. La profecía hablada necesita ser comprensible. Porque si Pablo, vuelvo a repetir, si Pablo hablando y diciendo que si tú hablas en lengua la iglesia se queda sin edificación, pero si profetizas la iglesia se edifica, si toma la lengua para hablar como un sonido incierto que nadie comprenda, la profecía más debe tener un sonido comprensible. Pablo dice en el versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y en el sentido que Pablo lo está hablando es que empiecen a hablar y macallarás, eso te dice el Señor y tú dices, bueno, ¿qué me dijo el Señor? No entendí nada. Pero llevándolo a una mínima expresión, tomándolo, compactándolo más, rebuscando más en el sentido de la palabra, también se debe aplicar en que la lengua entendible debe ser hablada correctamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay que saber cómo expresar las profecías. El profeta debe ser una persona que se dé a entender, una persona legible en sus palabras, una persona asequible a la vida de las otras personas, de los oyentes, de los receptores de la profecía. Porque si un profeta se presenta y empieza a profetizar cosas inentendibles, ¿quién lo va a comprender? Si un profeta llega y te dice, porque en el tercer cielo, en el lugar del trono, se dispone una caballería que va a moverse en el ámbito dimensionado de las huestes. Y entonces dice, bueno, ¿y qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este hombre? Necesitamos necesitamos entender que el profeta tiene que ser comprensible al auditorio que recibe la profecía.
Hay profetas de la Reina Valera 1960. Significa que empieza a profetizar y dice, yo el Señor les digo, estoy con vosotros. Y empieza a citar su profecía, pero hablando como el lenguaje que lee en la Biblia que él tiene. ¿Entienden? La profecía no es la manifestación del lenguaje que tú lees. La profecía no es la manifestación del gran conocimiento de las palabras rebuscadas que tú tengas como profeta. La profecía es la expresión de la palabra de Dios en forma de mensaje para su pueblo. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, el profeta tiene que ocuparse de dar palabra bien entendible, bien comprensible. En vez de decir, porque en el tercer cielo, en el trono, las huestes que Dios ha preparado a su merced para entonces disponer. No es lo mismo de decir, Dios va a pelear por ti. Dios va a enviar a su ejército a pelear por ti. ¿No es más entendible esto? ¿No es más comprensible esto? O sea, tenemos que disponer nuestra vida para recibir como profetas la palabra de Dios, pero también para exponer ese mensaje de una manera comprensible. Vamos a hacer un análisis de lo que es profecía, de la palabra profecía. Acá se las puse como se escribe en el griego específicamente, pero yo sé que usted lee esto y no lo va a entender. Aquí le pongo cómo es que se pronuncia. Esta palabra es profeteuo, que significa profetizar, profetizar. La palabra profeteuo proviene de la palabra griega profetes, que significa profeta. La palabra profeta, estamos analizando, amén. La palabra profeta se divide en dos palabras. Pro es la primera palabra, pro, y esta palabra fetes viene de la palabra femi. Pro significa dos cosas. Número uno, enfrente, y la segunda, antes de. Comprendemos entonces que el profeta es una persona que se para enfrente de Dios, o sea, alguien que está delante de Dios, y enfrente de los hombres. Es alguien que tiene relación con Dios y relación con los hombres. Cuando digo relación es interacción. La palabra pro también significa antes de, o sea, antes de que sucedan los acontecimientos. La palabra femi significa mostrar o dar a conocer los pensamientos de Dios. O sea, cuando decimos profeta, estamos diciendo que es un siervo que tiene una relación con Dios y que se para delante de los hombres para mostrar o dar a conocer el pensamiento de Dios. Eso es un profeta. Eso es un profeta. La raíz de la palabra femi viene de la palabra fos. La palabra fos es similar a la palabra fao, que significa brillar. Fos es luz, fao es brillar, o sea, hacer manifiesto o resplandecer. Puse acá Mateo capítulo 4, versículo 16. ¿Por qué puse Mateo 4, 16? Porque es la manifestación de lo que la palabra fos es específicamente.
Voy a explicar en un segundo. Dice la palabra 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. O sea, Cristo, y aquí viene la aplicación de lo que es FEMI, Cristo es la manifestación que resplandeció a los pecadores que estábamos en tinieblas. Amén. O sea que el profeta en el Nuevo Testamento es un representante, es un siervo, es un ministro, es un, representante. ¿Cómo es que la Biblia habla? Que somos embajadores. Amén. Un embajador de Cristo. O sea, el profeta es alguien que va a dar a conocer los pensamientos de Dios, va a dar testimonio de Cristo a través de su profecía. Por lo tanto, el profeta necesita ser estudiado, evaluado, discernido espiritualmente para saber si es guiado por el Espíritu de Dios o es guiado por el Espíritu de Cristo. Luego dicen en el Evangelio que la manera de evaluar, la manera de examinar al profeta es a través de, como dice, si dice que Cristo vino en carne, ese es del Espíritu de Dios. Si dice que no ha venido en carne, es del anticristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el profeta es de parte de Dios, todo lo que hable va a glorificar a Cristo, todo lo que hable va a ser la expresión del pensamiento de Dios. Su vida es un testimonio delante de Dios y de los hombres, y cuando se pare delante de los hombres no es a dar de lo suyo, sino a dar lo que Dios le ha dicho que diga. ¿Entendemos lo que es el ministerio del profeta? Por eso es que estas dos palabras vienen de la raíz faino, que es alumbrar, mostrar. Y esta raíz faino se tiene que ligar con la palabra lego. Los jugueticos que ustedes ven que los niños se llaman lego. Esa palabra lego significa colocar, relatar. O sea, es alguien que Dios lo manda a colocar su palabra y a traer luz. O sea que la palabra del profeta, el profeta está encargado de traer entendimiento, luz a la tiniebla que hay en la vida de la persona. Si eres cristiano, creo que la luz de Cristo está en ti, pero pueden haber áreas que se han entenebrecido a causa del pecado, a causa de contiendas, a causa de raíces de amargura, puertas que se le abren al enemigo. Por lo tanto, Dios envía la profecía, Dios envía al siervo del profeta o la profecía en la iglesia para traer luz a esta área que llegó tiniebla y necesita que se cierre tal puerta. Amén. Por lo tanto, dice la palabra, no menosprecéis las profecías. Amén. Tenemos que estar atentos, escuchar la profecía, juzgar la profecía, recibir la profecía, comprobar si es de parte de Dios o tal persona es un falso profeta o de una profecía falsa. Si es un falso profeta, se le aplica lo que se le hace a los falsos profetas. En el Antiguo Testamento, a los falsos profetas, ¿qué se le hacía? Se apedreaban, se mataban. En el Nuevo Testamento, a los falsos profetas no los matamos, no los apedreamos, pero sí lo ponemos en disciplina, si se sienta o se expulsa de la iglesia en tal grado de su error, porque hay falsos profetas que cuando dan la falsa profecía no se cumple la profecía y empiezan a acusar al pueblo de que no tuvieron fe o se inventan cualquier excusa. No, es que se arrepintieron, entonces Dios no lo hizo porque se arrepintieron.
Pero cuando han quedado al descubierto y los han confrontado, se han ido de las iglesias diciendo, no, que aquí no está Dios. Y empiezan a maldecir y a decir una serie de injurios. Y se van. Y hoy en día se abren sus canales en internet para seguir dando falsas profecías. Y gente que tiene picazón en el oído se mete a escuchar a estos falsos profetas, a comerse el bofe que esos falsos siervos están dando, y lo que hacen solamente es envenenarse espiritualmente, al punto de que ya la sana doctrina no hace efecto en ellos porque están completamente contaminados. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que si el justo retrocediere, el Señor dice, no agradará a mi alma. Por lo tanto, el justo tiene la capacidad de retroceder y de desagradar a Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. En otras palabras, tenemos que tener mucho cuidado de no contaminar el buen depósito que Dios ha puesto en nosotros. Cuando decimos profecía, estamos diciendo pro, que es enfrente, fecía, que es femi, que es antes de. Estamos delante de los hombres anunciando algo que va a suceder. Estamos delante de los hombres anunciando el pensamiento de Dios, sacando a la luz lo que está en tinieblas, sacando al descubierto lo que está escondido. Hay cosas que nosotros como humanos tenemos escondidas, y cuando Dios quiere traer una liberación completa, ahí envía la profecía y es como un anzuelo que engancha eso y lo saca para afuera, abre la puerta y de repente al descubierto rápidamente. Entonces el profeta tiene que ser sabio en cuándo y cómo descubrir, cuándo y cómo sacar a la luz. Digamos que voy a tomar de ejemplo a Tomás y Daisy acá. Amén. Digamos que Tomás está en adulterio y lo tiene bien escondidito, y Daisy no se imagina nada, pero Tomás está en la iglesia, el copastor de la iglesia, en adulterio. Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta, porque antes de que Dios haga acciones contundentes, hace acciones privadas. Y empieza Dios a hablar, y él sabe por la palabra, pero él contrista al espíritu más y más y más. Dios no quiere que se pierdan sus ovejas. Por lo tanto, entonces Dios saca a la luz y Dios le habla al profeta o al que va a profetizar en la iglesia. Dios saca la luz y le da a cierto hermano o a alguien que tiene el don de profeta. Háblale a Tomás porque está en adulterio. Imagínense que el profeta se pare a predicar, señala a Tomás y dice, Tomás, dice el Señor, arrepiéntete, porque con la mujer que tú estás no es tu esposa. Y Daisy está ahí al lado. No puede ser así. No puede ser así. Esa acción crea caos y destrucción en la congregación. Hay que saber hacer el pro, estar enfrente. Hay que saber cómo dar el frente, cómo dar el paso, cómo ministrar la profecía. El paso correcto sería apartarse con Tomás y decirle, mira, el Señor me mostró que estás en adulterio y el Señor me dijo que te dijera, arrepiéntete y apártate de eso. Si Tomás no hace caso y sigue en el adulterio, ya el Señor nos da un camino a seguir. Luego llevar el caso a los ancianos. Pero si Tomás no se arrepiente, después de tener una reunión con los ancianos, con el grupo, el cuerpo de liderazgo, ya se habla a la congregación. Y si en medio de la congregación, ya en ese momento ya se dice, el hermano Tomás está en adulterio, porque ya el hermano Tomás, después de la reprensión privada, de la reprensión en el cuerpo de liderazgo,
y Tomás sigue imponiendo manitos y predicando en la iglesia, estando en esa situación, ya entonces se alerta a la iglesia, ya el caso se dice, no como una profecía, arrepiéntete, no, porque ya se sabe, ya pasó la profecía, ya pasó el momento de la profecía, estamos en el efecto de cómo trabajar con esa profecía que fue dada y resultó ser cierta. Ya se dice en la congregación, el hermano Tomás está en pecado. Y ya se sienta en disciplina porque no puede seguir predicando, no puede seguir imponiendo manos, no puede. Si nos callamos entonces estamos participando del pecado de Tomás. Ojo, Tomás no está en nada de eso. Es el ejemplo que estoy tomando. Amén. Entonces, si Tomás persevera, a pesar de estar en esa disciplina, persevera en el pecado, ¿qué es lo que se hace? Se expulsa. Se le toma por gentil, como dice la palabra, y se le expulsa porque no se ha arrepentido. Y sinceramente, cuando el cristiano cae en ese camino de error, a veces ni hay que llegar al término de la expulsión, porque antes de él se van. Dios los saca. Se van solos, pero bueno, ya saben el camino que Dios ha establecido para este asunto. Tú eres profeta, tu labor es comunicar el mensaje de parte de Dios, no tomar el lugar que no te corresponde. Ya el lugar de la disciplina, de la reunión con el cuerpo de liderazgo, ya le toma entonces el lugar al siervo que está en preeminencia, que está presidiendo la asamblea en el lugar correspondiente. La labor del profeta es comunicar el mensaje antes de que sea tarde. ¿Qué pasa si sale a la luz que el hermano Tomás está en pecado porque Daisy lo sorprende o porque alguien en la congregación lo ve y entonces estaba el profeta y dice, Dios me había dicho que el hermano Tomás estaba en pecado? Ya no es profecía. Posfecía, después de. Entonces, la posfecía no es válido para llamar a una persona profeta. Si tú eres esa persona que cuando ves que suceden las cosas dice, ¡ay, ya mía, Dios me lo había mostrado! Eres posfeta, no profeta. Por lo tanto, no es válido. Esa palabra no es válida. Tomando un ejemplo bien cerquita, el miércoles antes pasado, de repente tuvimos un sentir y empezamos a orar por el ataque del enemigo a las iglesias. ¿Te acuerdas, Daisy? Que te detuve ahí y te dije, mi hermana, ora por las iglesias, hay un ataque del enemigo. Una semana después nos citan y tuvimos un encuentro para hacernos ciertas preguntas que no vienen a colación. Una reunión con las iglesias en el Cotorro para hacer una encuesta, a mi opinión, ilógica, con preguntas, a mi opinión, ilógica, porque ellos saben la respuesta de que la iglesia da. Es ilógico que pregunten si estamos de acuerdo con el homosexualismo. Es ilógico que pregunten cosas que ellos saben que la iglesia no está de acuerdo y que es pecado. No hay que ser cristiano para saber que esas cosas son pecados. Lo saben. Que son rebeldes y van en contra de Dios. Bueno, eso es problema de ellos y Dios tiene ya su trato para ellos y está anunciado en la palabra. Ahora, se evidenció, también tuvimos un caso en la iglesia, había un ministro de la alabanza que estaba consumiendo pornografía. Y yo recuerdo que Dios nos habla de manera de profecía y pone un sentir en nosotros de que había alguien consumiendo pornografía y se acerca una persona a ver específicamente a ese ministro. Digo ministro
Hablo y digo la palabra, era ministro de la alabanza. Cuando cantaba, Dios sanaba a los enfermos en la congregación mientras él cantaba. Y se le acerca a esa persona y le dice, compadre, tú estás enredado en el problema de la pornografía. Tú estás casado. Él estaba casado. Estás casado. ¿Tú tienes problema con esto? No. Yo no tengo problema con eso. No, yo no tengo problema con eso. Dios siguió hablando proféticamente, siguió insistiendo. Se volvieron a acercar a él. Oye, tú estás en este problema, dímelo para ayudarte, para que estemos orando por ti, para que no. No. Yo no estoy en nada de eso. Que el Señor reprenda. Recuerdo que él dijo que el Señor reprenda. Dios volvió a hablar y ya directamente. Es él y está consumiendo pornografía. Habló directamente. Se acercó esta persona a él. Oye, el Señor me dijo que tú estás haciendo esto. ¿Qué le dijo? Para mí que tú me quieres inculpar de eso. ¿Qué sucedió luego? Lo sacó a la luz el Señor. ¿Cómo lo sacó a la luz? Se le rompió su computadora. Llegó a reparar su computadora y cuando la computadora encendió, lo único que sacó fue la pornografía. Había intentado borrarla, pero archivo que tú borres en la computadora, Dios es Dios sobre todas las cosas, está sobre la computación. Y Dios hizo que esos archivos salieran a la luz. Encendió la computadora y lo que sacó fue la pornografía. Cuando se vio descubierto, la esposa dijo, ustedes quieren incriminarlo de un pecado que él no está cometiendo. Y se fue la esposa. Y también se fue él. Y se fueron todo el mundo. Con conclusión, desastre espiritual sus vidas. Desastre espiritual sus vidas. Triste, pero veraz. Dios les dé una restauración. Dios los restaure. Dios les ayude. Fue hace muchos años, pero la experiencia quedó. La experiencia quedó para aprender cómo es que obra Dios. Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos callado? Seguía el pecado andando. Y no iba a obrar el Espíritu Santo, sino que iba a estar estaríamos en falsa doctrina si hubiéramos permitido tal pecado, ese y cualquier otro pecado. Por eso yo les digo, no permitiremos ni permitiremos en el nombre de Jesús ningún pecado en la congregación. Santo es el púlpito, como santos son los bancos. Amén. Porque dicen, no, el púlpito lo ponemos como un lugar, el altar, un lugar muy santo. No, el altar es nuestro corazón. Somos el templo del Espíritu Santo. Santo es el púlpito, santos son los bancos. No podemos permitir pecado en la iglesia. Amén. ¿Hay un orden para la profecía? Sí lo hay. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué dice la palabra? Juzguen. Está bueno, ¿eh? No dice hablen 2 o 3 y los demás aplaudan. Hablen 2 o 3 y los demás alaben al Señor. O los demás hablen lenguas o los demás. No, juzguen. ¿Qué cosa es juzgar? Verificar si es cierta. ¿Cómo tú verificas si es cierta una profecía? Está hablando de 2 o 3 personas que se dedican a profetizar a la congregación y la congregación haciendo un juicio. ¿Cómo tú juzgas en tiempo real si la profecía es de parte de Dios o no es de parte de Dios? Es serio, bien serio, porque está hablando de que hay 2 o 3.
ordenadamente, no es que se pongan 2 o 3 al mismo tiempo, es que profetice uno, cuando ese termine entonces el otro comienza y cuando ese termine entonces el tercero comienza. Y Pablo dice 2 o 3, ¿por qué? Porque Corintios estaban todos hablando en lengua al mismo tiempo. Imagínense profetizando al mismo tiempo, Irma profetizando, Delia profetizando, y todos al mismo tiempo. ¿Quién entiende? Volvemos entonces a la aplicación. Tiene que ser palabra bien comprensible. Y para que sea bien comprensible tiene que haber orden. Profetiza uno, luego otro y luego el otro. ¿Qué pasa con los profetas? Que se mueven por las emociones. Y en ese sentir es que entonces quieren dar la profecía. ¿Qué tal si yo te pongo una en una cola? Y pongo al más emocionado al final de la cola. Son 3. Y ya uno llegó y dice el Señor, ¡ay, da la profecía! Y viene el segundo y dice el Señor, el más emocionado que es el que profetiza montado ahí. Y llega ahí y ya no tiene ganas ni de hablar en lengua, porque ya se dijo y ya se dijo y ya se dijo. O sea que la profecía no tiene que ver con la emoción. La profecía tiene que ver con la expresión de los pensamientos de Dios, de lo que Dios quiere hablar. No se trata de cuánta cosquillita tú sientas hablando en lengua. Puede haber un culto al entendimiento de los hombres aburridos y soñolientos. Y Dios puede hablar ahí. El profeta no puede estar sujeto a sus emociones. A qué tan alegre y qué tan emocionado estoy para dar la profecía. Tiene que estar sujeto a Dios, estar listo, dispuesto a escuchar la palabra de Dios y transmitir el mensaje de una manera correcta. Por lo tanto, el culto en el momento de la profecía no es cuando la música está en el momento más lindo y la batería y la gente hablando en lengua y ahí viene el profeta, ahí viene el profeta. No, así no se trata. Sino que recibe el mensaje, busca cuándo darlo en el momento correcto y sin emocionalismo. Puedes que hables en lengua, claro, el Espíritu te está tocando, pero puedes estar completamente tranquilo en ese momento y dar el mensaje de parte de Dios y que está tocando a alguien. Ahora, los demás juzguen. ¿Qué significa eso? Que hay que estar escuchando el mensaje que se está dando. Y en la congregación, si es una palabra que viene de parte de Dios, la iglesia va a estar juzgando, pero para el que sea esa palabra, puede ser que sea para uno, o para 2 o 3, o para toda la congregación. Van a estar juzgando. El que le toque personalmente el asunto, va a recibir esa palabra y va a recibir esa bendición de parte del Señor. Pero los demás tienen que estar juzgando cómo, si el profeta está hablando conforme a la palabra. Porque la profecía tiene un propósito. La profecía tiene un propósito y ese propósito es la edificación, la exhortación y la consolación. La profecía no se trata de destrucción. Imagínese usted que estamos en medio de un culto y ahí todo riquísimo, la alabanza, usted está hablando en lenguas, usted se está moviendo, está sintiendo la presencia de Dios y se para un profeta y diga, Delia, te vas a morir, te dice el Señor. Ay, Señor, reprenda, ¿eh? ¿En qué se edificó? ¿En qué se exhortó? ¿En qué se consoló? Más bien la desconsoló. La desanimó y la destruyó. Lo inverso. Pero Dios no puede mandar una palabra a alguien que no hizo así en el Antiguo Testamento Dios. Amados, los profetas del Antiguo llegaron hasta Juan. Ya el profeta del Nuevo Testamento glorifica a Cristo. Pero Dios puede decir que cuando alguien va a partir, sí. Por lo tanto, vuelvo a aplicar la regla. El profeta o el hermano que reciba la profecía
tiene que saber cómo dar la profecía para edificación, exhortación y consolación. Pastor, ¿cómo usted le dice a una persona que Dios ha determinado que va a partir de esta tierra para que se edifique, se exhorte y se consuele? ¿Cómo usted está bien fuerte? Pero hay testimonio de pastores que Dios le ha hablado por profecía. Te vas conmigo, te llevo. ¿Cómo se edifica? ¿Cómo se exhorta? ¿Cómo se consuela? Dios le dijo, ves y ponte a cuenta con tus consiervos. Porque era una persona que había tenido conflicto con otros pastores. Dijo, mira, ven aquí que ella está solita ahí, por favor. Está para allá afuera. Pobrecita, qué linda. ¿Cómo tú? Ya me perdí en este asunto, ya. Era un pastor que había tenido conflicto con otros consiervos y Dios le dijo, vengo a buscarte, ponte a cuentas. ¿Cómo lo edificó? ¿Cómo lo exhortó y cómo lo consoló? Ponte a cuentas. ¿Y qué hizo este siervo? Fue a visitar a los pastores que había tenido conflicto y a reconciliarse. Y cuando se hubo reconciliado con todo, partió con el Señor. Dios no permitió que se perdiera. No permitió que se perdiera. Le avisó, ponte a cuentas. O sea que sería una manera buena si dice, bueno, dile a ella que me la llevo. Acercarse y dice, reconcíliate con el Señor, ponte a cuentas con el Señor. Tuve este sentir, vamos a juzgar si es del Señor. Ya Dile está incómoda ahí, está diciendo que me voy a morir. No, tranquila. Es un ejemplo. Ponte a cuentas. Estoy enseñando a cómo moverse en la profecía. A ver, dime. No, en la parte que parece que ya con Pablo Dios parece que el mundo había tratado esta parte. Cuando Pablo dice, el alma de que ya estaba preparado para su partida, que pronto iba a hacer su partida. Sí. Como que Dios parece que ya había tratado con él ese aspecto, ¿no? Pablo. Mira, hay un profeta, creo que era Arquipo, que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos está esta historia. El Señor le da una profecía: van a coger preso a Pablo si va para Roma. Y en la profecía seguramente le mostró las prisiones de Pablo y todo. Y Arquipo, ¿cómo yo le digo al apóstol este mensaje? Porque es para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo yo le suelto esto a Pablo? Y Arquipo fue entre las cositas de Pablo y le cogió el cinto. Y se paró en la congregación y dijo: dice el Señor que al dueño de este cinto, si va para Roma, y se amarró a Arquipo ahí, le van a hacer esto. ¿Y qué dijo Pablo? Gloria a Dios, me voy para Roma. No le cogió miedo a la profecía. Pablo no le huyó a la profecía, sino que comprendió que era el propósito de Dios que él pasara por prisiones. Y estas prisiones produjeron las hermosas cartas que tenemos hoy para el estudio de la palabra de Dios. O sea que a veces cuando viene una profecía, uno la da y la entiende en un sentido, pero es el Espíritu Santo hablando en la persona la que está obrando. Les voy a decir algo. Un ejemplo. Vuelvo a citar a Daisy. En esta hora estaba Daisy intercediendo. Y mientras ella estaba orando, el papá de Arisbel estaba sentado ahí. Y el Espíritu Santo me llama la atención en cuanto a él. Y empecé a discernir, se está sintiendo mal. Y empecé a orar por él. Calladito la boca ahí. Y en el momento que yo empecé a orar por él, Daisy estaba orando, Señor, los jóvenes. Y empezó como ella hace esos suspiros. Y hablando en lengua, Señor, te pido por Arisbel, al unísono. Y las palabras que yo estaba orando calladito ahí, ella las estaba orando en alta voz. No nos pusimos de acuerdo, pero se movió
el don de profecía, y ella empezó a orar por él a través del don de la profecía. Ella pudo haberlo visto, pudo haber percibido que estaba haciendo ciertos gestos, pudo haber pensado, él se está sintiendo mal, voy a interceder por él. Pero encima de todos esos pensamientos, hijita, estaba obrando el Espíritu Santo para orquestar una administración profética sobre este Señor. Porque te doy testimonio porque yo estaba ahí orando antes de que pasara minutos, segundos antes. Y cuando empecé a orar por él, te tocó el Espíritu y empezaste a hacer la misma oración que estaba orando. Y digo, bueno, Señor, bueno. Aquí se está manifestando de esta manera. La profecía. Santo Dios. Si me da tiempo, intentaré. Bórrame ahí. Oh, no, espera. Sí, bórrame por esta parte aquí. Es para, repítalo conmigo, edificación, exhortación y consolación. Bendito sea el Señor. Porque dice la palabra, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por lo tanto, el profeta tiene que comprender que su ministerio es para edificar la iglesia, exhortar a la iglesia y consolar, sí, completo, y consolar a la iglesia. Ahora, en el propósito de la profecía, el profeta tiene que saber cómo edificar, cómo exhortar y cómo consolar. Porque es fácil decir edificación, consolación y exhortación. No, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se edifica por medio de la profecía? ¿Cómo el profeta edifica por medio de la profecía? Vamos a estar viendo cada uno de estos tres. Edificación, sí. Vamos a estar viendo cada uno de estos tres. Edificación. Vamos, usted ponga en su libreta edificación. Vamos a comenzar por ahí. Edificación. Edificación. ¿Qué cosa es edificar? Por favor, construir. Es el acto de construir. Aprovechando que tengo una constructora. La construcción no es en parte un arte. ¿Verdad que sí? Es un arte. Y el constructor que tenga ideas más artísticas, hace edificaciones más bellas. Tenemos edificaciones góticas. Tenemos, a ver, dígame nombres, usted que sabe más. Edificaciones góticas, que en otras... Rococó, ¿no? No sé, es que no sé de eso. Sí, hay diferentes tipos de... Usted me disculpa, yo pregunto para ver si usted sabe. Bueno, hay diferentes tipos de edificaciones, ¿cierto? Unas más hermosas que otras. Ajá. Yo sé solamente las góticas, hay otros nombres ahí, no lo sé y no los anoté acá. Pero cada construcción tiene su estilo, tiene su propósito. Acá estamos acostumbrados a ver las construcciones cuadradas, pero cuando usted va para la ciudad y usted ve las casas que son construidas hace más de 60 años atrás, tienen un estilo. Ajá. Un estilo colonial, otra con estilo gótico, otra con estilos capitalistas,
otras con estilo que son muy cuadrados, otras casas que parecen castillos. Ajá. Bueno, cada edificación tiene su arte, pero es un acto, es una acción de construir. Y cuando se dice edificar, cuando Pablo dice edificar, Pablo usa la palabra oikos. Oikos. Y esta palabra oikos, ¿qué significa? Mira esto. Construir un hogar. Oikos, construir un hogar. O sea que cuando Pablo dice, el profeta edifique, está diciendo, construya un hogar. ¿Qué significa esto dentro de la iglesia? Que el profeta tiene que trabajar edificando en la casa de Dios. Edifica la casa de Dios, la familia de Dios. Somos hermanos los unos de los otros. O sea, que la profecía del profeta, del que profetiza, es para edificar a su hermano, edificar a la iglesia. Si el profeta ve a su hermano como el enemigo, hay un problema. Digamos que el Señor dice, dile a Salia que no sea más cobarde, que tenga fe. Y el profeta se proyecta contra ella y no a favor de ella, no edifica, está destruyendo. Es como esa familia que está en contra del vecino. ¿Saben los problemas de casa, verdad? Que hay un vecino que se pone en contra tuya y entonces te tira la comida de sobrante para el patio o te echa el agua sucia o te protesta porque si construiste y te pasaste unos centímetros. Esos conflictos son los que Pablo dice no pueden estar en la iglesia. Y en la iglesia a veces se ponen los conflictos de que en un banco está la hermana en pugna con la del otro banco. Y vienen y dicen, ay, Dios te bendiga. Sí, pero por adentro hay una pugna, hay un conflicto, que están en contra. Y bien claro, dice Pablo que dentro de la iglesia se han de levantar manos santas sin ira y sin contienda. Por lo tanto, cuando dice el profeta edifique, está diciendo construya el hogar, edifique la casa de Dios. Pero también comprendo que para que el profeta sea efectivo, debe tener su casa ordenada. Su casa debe estar ordenada. Porque viene y dice, no, dice el Señor, yo te amo tanto, hijita mía, y voy a hacer grandes cosas contigo. Y sí, el profeta se está luciendo, pero está su esposa y dice, pero este viene a ser luz de la iglesia y oscuridad de la casa. Viene a hablar con amor y con paciencia sobre este y a mí me maltrata. Ojo. Para edificar, el albañil tiene que estar calificado. Si yo levanto un muro, estoy convencido que me queda chueco. Pero si un constructor calificado levanta un muro, le queda bien. ¿Por qué? Porque está calificado, lo sabe hacer bien. Pero si usted contrata a un albañil que levanta el muro bien, pero va para su casa y su casa es un desastre, ¿usted confía en ese albañil? Yo no. Por lo tanto, el albañil tiene que tener testimonio. Y vuelvo a la palabra pro. Ante Dios, ante los hombres. ¿Ven cómo se va conectando todo esto?
ante Dios y ante los hombres. Tienes que tener un testimonio. La palabra edificación, que es oiko, es oikodome. Oikodome significa el acto de construir, pero edificando la casa de Dios. Por lo tanto, hay 5 principios fundamentales para la edificación y voy a terminar con esto. Voy a terminar aquí ya, porque ya el reloj me lo está diciendo ya. Voy a terminar aquí. La semana que viene vamos a continuar con el don de la profecía. ¿Usted está de acuerdo o ya sabe profetizar ya? ¿Está de acuerdo? Bueno, la semana que viene vamos a ver, vamos a continuar este asunto del propósito del don de la profecía. Vamos a desglosar bien lo que es edificación, exhortación y consolación, para que usted entienda qué está hablando la Biblia específicamente. Vamos a ponernos de pie, vamos a bendecir el nombre del Señor y dar gracias por esta palabra. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.